Efectivamente, estamos estudiando el libro del Levítico en el Antiguo Testamento. Ya hemos considerado sus primeros 5 capítulos, que se refieren a los 5 sacrificios u ofrendas que están estipuladas en el texto inspirado por el divino autor. Voy a rogar si es que puedo tener la factibilidad de poder compartir pantalla, si es que me pueden dar el permiso correspondiente para poder mostrar una lámina y poder continuar con nuestro estudio. Listo, listo. Muy amable, gracias. No sé si esta lámina se logra ver completamente. Se ve perfecto el tabernáculo de reunión. Ya, perfecto, muy amable, gracias. Quería precisamente allí. Exacto. Ahí estamos mejor, parece. Bien, como les decía, entonces estamos considerando el estudio del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Y ya hemos estudiado los 5 primeros capítulos de este libro que nos hablan de los 5 primeros sacrificios u ofrendas, las cuales están estipuladas en nuestro texto inspirado por el divino autor. Debemos recordar, apreciados hermanos, que cuando el judío piadoso quería acercarse al tabernáculo, un minuto por favor, allí, cuando el judío piadoso se acercaba a la puerta del tabernáculo con una ofrenda de olor suave, de olor grato, entonces este judío piadoso venía y se acercaba a Dios como un adorador. Por el contrario, cuando este mismo judío piadoso se acercaba a la puerta del tabernáculo, pero se acercaba con una ofrenda para el sacrificio, pero no de olor grato, entonces este judío piadoso venía como un pecador. Los 5 sacrificios que nosotros hemos considerado son los siguientes. Estos 5 sacrificios que hemos considerado destacan la riqueza doctrinal que nos revela la Escritura. Aquí tenemos la terminología básica de estos sacrificios que se presentan en la Escritura y se manifiesten en este siguiente cuadro que les tengo presentado aquí. El primer sacrificio que nosotros estudiamos como un sacrificio de olor grato, de olor suave a Jehová, fue el sacrificio de holocausto, dentro del cual decíamos que la palabra hebraica que identificaba este sacrificio era olá. Olá. Y tenemos descrito en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, allí en Efesios 5:2, lo que revela este sacrificio. Efesios 5:2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Apreciados hermanos, la idea fundamental de este sacrificio de holocausto es que era una ofrenda de adoración. Y este sacrificio tipifica a Cristo ofreciéndose a Dios su propia vida sin mancha, haciendo su voluntad con devoción a su Padre y con un amor profundo hacia Él. El siguiente sacrificio que nosotros estudiamos fue el sacrificio de presente u oblación, aquel sacrificio vegetal. Está identificado con el término hebraico minjaj. Y tenemos en Hebreos capítulo 10 la descripción, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento de lo que significa este sacrificio. Allí en Hebreos 10, del texto 5 al 7, dice:
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. La idea fundamental del sacrificio de presente u oblación que estudiamos es que se señala una consagración santificadora por parte del oferente y tipificaba a Cristo en su perfecta humanidad, viviendo, andando y sirviendo a Dios, su Padre, manifestando la plena devoción hacia su Padre. El tercer sacrificio que hemos estudiado como de olor grato, o suave a Dios cuando el judío piadoso se acercaba a la puerta del tabernáculo, es el sacrificio de paz o de paz. El término hebraico, el vocablo hebraico que identifica este sacrificio es shalem, y está descrito en Colosenses capítulo 1, del 19 al 20, que dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La idea fundamental de este sacrificio de paz o de paces es que subraya que había una amistad o una comunión entre el oferente y Dios. Este sacrificio tipifica a Cristo en el estado de favor y de bendición que surgen de la relación y del tener una íntima comunión con Dios. Luego, los dos últimos sacrificios que hemos estudiado hasta aquí son los dos sacrificios que no son de olor grato. Es el sacrificio por el pecado o el sacrificio de expiación. El término hebraico que identifica este sacrificio es hatat, y está identificado en 2 Corintios capítulo 5, el texto 21, que dice: al que no conoció pecado, hizo pecado, vale decir, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La idea fundamental del concepto del sacrificio de expiación es la remoción o el quitar el pecado o la culpa. La verdad que este sacrificio tipifica a Cristo en la muerte en la cruz del Calvario, donde Él derrama su sangre, dando su vida como sustituto por el pecador, destruyendo o eliminando el pecado del hombre delante de Dios, siendo efectiva esta obra a todo aquel que cree en Él, y en esa obra, en esa cruz de ignominia. El último sacrificio que hemos considerado en nuestros estudios es el sacrificio por la culpa. El vocablo hebraico que identifica esta porción de la Escritura es Hasham, y describe en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en Hebreos capítulo 9, el texto 15 y el texto 22, que dicen así: así que por eso es mediador de un Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en el texto 22 del capítulo 9 de Hebreos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La verdad que este sacrificio por la culpa, la idea fundamental, se caracteriza en la satisfacción o pago compensatorio que tenía que hacer el oferente cuando había ofendido a Dios o cuando había ofendido a algún hombre.
Pero este sacrificio tipifica a Cristo en que toda la obra de redención que ha hecho ha dado plena satisfacción a la justicia y a la santidad de Dios en sus requerimientos para con él. Entonces, el sacrificio del amado siervo de Jehová puede presentarse bajo todos estos puntos de vista. Él es el antitipo completo. Él es la verdad. Él es el objeto principal y final de todos estos sacrificios que los tenemos descritos en estos primeros 5 capítulos de nuestro libro que estamos estudiando. El sacrificio de Cristo puede ser descrito desde cualquiera de estas apreciaciones. Es decir, puede ser descrito el sacrificio de la muerte de la cruz bajo todas estas apreciaciones de estos distintos sacrificios que hemos considerado hasta aquí. Pero déjeme decirle, apreciado hermano, apreciada hermana, que hacen falta todos ellos para que nosotros podamos entender su obra más cabalmente y poder comprender más profundamente lo que realmente el Señor sufrió y vivió en esa cruz de ignominia. En tanto, Él es el antitipo de la ofrenda de holocausto, que es el punto central, en donde encontramos toda la personalidad entera del Hijo de Dios, que ha santificado para siempre a los suyos, tal como dice la epístola a los Hebreos, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, y podríamos decir para siempre. La verdad que el sacrificio de holocausto hecho por el Señor fue una ofrenda que Él, al morir en la cruz, fue hecha a Dios en olor fragante, en olor suave. Pero la ofrenda de presente o de oblación que hemos estudiado tiene su antitipo en Cristo, en cuanto representa la consagración plena de su cuerpo físico y de su vida entera a Dios. Eso es lo que significa esta ofrenda de presente u oblación. Y en la ofrenda de paz o de paces, el Señor es el antitipo, y especialmente en la Pascua, en la participación que los creyentes del día de hoy hacen del sacrificio del Calvario, tal como está escrito allí en 1 Corintios 5:7, que dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Y es aquí donde se confirma la paz con Dios. Es así entonces que es lo que refleja ese sacrificio de paz o de paces descrito en el Antiguo Testamento. La muerte en la cruz es lo que tipifica la ofrenda de expiación que también estudiamos profundamente. La muerte en la cruz tipifica esa ofrenda por el pecado, que es el equivalente de lo que fue rendido a la justicia de Dios en razón del sacrilegio de nuestros pecados. El antitipo, es decir, el Señor Jesús, derrama su sangre, y tal como está escrito en Hebreos 12, es el texto 24, el cual reza así, diciendo: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. En el estudio que tuvimos el miércoles pasado acerca de la ofrenda por la culpa, la idea central era que se tenía que dar un pago compensatorio a la satisfacción demandada por la justicia de Dios y la compensación por la causa de la pena infligida por ese oferente. Esa causa de esa pena infligida, ya sea que había ofendido a Dios o había ofendido a los hombres. Es decir,
Esta ofrenda es la satisfacción vicaria, donde el siervo de Dios se ve representando en un sacrificio expiatorio en un sentido muy amplio. Él se ofreció a sí mismo en un sacrificio de magnitud inconmensurable, en el cual entrega su vida, altamente estimada por Dios, que le ha dado satisfacción en nombre de todos. La verdad que, apreciados hermanos, nuestro pensamiento es muy escaso. Nuestro pensamiento es muy pobre cuando queremos comprender todo lo que Dios ha hecho en la cruz, en Jesucristo. Pero el corazón se regocija por lo que alcanzamos a comprender. Cuando podemos apreciar algo de la inmensa magnitud gloriosa de estas ofrendas, las porciones nos llenan de gozo y de alegría y de admiración de ver que hay distintos aspectos, hay distintos puntos de vista, hay distintos caracteres revelados en la muerte del Señor Jesús, en esa cruz de ignominia. Las porciones que consideraremos ahora en adelante en los estudios de Levítico capítulo 6 y de Levítico capítulo 7 son las leyes de estos sacrificios. Con la ayuda del Señor, en el día de hoy analizaremos 3 leyes que se nos presentan en el capítulo 6. La primera ley es la ley del holocausto. La segunda será la ley del presente. Y la tercera analizaremos la ley de expiación. Entonces, les invito a considerar la palabra del Señor en la lectura del capítulo 6 del libro de Levítico. Para nuestro estudio y para mayor comprensión, vamos a leer parcializadamente. En vez de leer completamente el Levítico 6 del 8 al 30, vamos a leer la primera porción que corresponde a la ley del holocausto, que está desde los textos 8 hasta el texto 13. Y posteriormente iremos leyendo las 2 leyes que analizaremos también con la ayuda del Señor en esta noche. Entonces, la palabra del Señor dice así: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá sus vestimentas de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las paces, y el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Hasta aquí la lectura por el momento. El fuego que consumía el holocausto y los cebos de las paces y aquella grosura que solo era para Jehová en este sacrificio de holocausto, era la justa expresión de la santidad divina que se encontraba y que se encuentra en Cristo. El fuego que quemaba y consumía en ese altar el holocausto, esa ofrenda de olor grato que traía el oferente y se acercaba a la puerta del tabernáculo como adorador,
la cual se identifica con la palabra, ese fuego que quemaba, con la palabra catar en hebraico, que significa quemar como incienso, es decir, cuando se quemaba ese holocausto, daba un grato olor, quemar como olor grato, olor agradable. Este fuego no debía apagarse jamás, lo que representa la acción de la santidad divina, ejerciendo el juicio. Por lo tanto, este fuego debía mantenerse continuamente. Fíjese, apreciados hermanos y apreciadas hermanas, que el fuego ardía sobre el altar de Dios en medio de las sombras y en medio del silencio de la noche. Luego nos dice el texto que el sacerdote tenía, el texto 10, que el sacerdote tenía que ponerse vestiduras de lino. Aquí el sacerdote toma la figura del lugar que tomó Cristo, representando en esas vestiduras de lino fino, que eran blancas, representando la justicia personal que tenía el Señor Jesús y que tiene. La vestidura de la blanca túnica de lino fino refleja que Cristo, habiéndose entregado él mismo a la muerte de la cruz, a fin de cumplir la voluntad de Dios, subió a los cielos en virtud de su propia justicia eterna, llevando consigo el memorial de la obra que había cumplido. Fíjese que las cenizas, como hemos leído en la ley del holocausto, aquí en Levítico 6, desde el texto 8 al texto 13, las cenizas atestiguaban que el sacrificio estaba consumado y que había sido aceptado por Dios. Y estas cenizas se echaban al lado del altar para dar testimonio de que el fuego había consumido el sacrificio. Y no solo que estaba consumido el sacrificio, sino que también había sido aceptado por parte de Dios. Entonces las cenizas declaraban la aceptación delante de Dios en la plena satisfacción que Dios tiene al ver este holocausto, que no veía otra cosa más que la muerte de su Hijo amado en la cruz, entregando su corazón, toda su voluntad y su devoción a su Padre que él amaba, haciendo su voluntad hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. El sacerdote posteriormente tenía que sacarse estas vestiduras de lino fino blanco, como dice, tal como hemos leído en la ley del holocausto. Debía quitarse las ropas y volver a vestirse con las teñidas de honra y hermosura. Pero luego tenía que hacer un oficio que era sacar las cenizas a un lugar limpio, fuera del real o fuera del campamento. El fuego encendido sobre el altar no tenía que apagarse jamás, sino que el sacerdote ponía o acomodaba la leña constantemente sobre él cada mañana. Fíjese, apreciados hermanos, que en este aspecto, al leer esta ley del holocausto aquí en el capítulo 6, vemos este oficio por parte del sacerdote con el trasfondo de lo que significa esta ofrenda de holocausto, tal como lo hemos estudiado anteriormente y lo hemos dicho en nuestra introducción. Pero el oficio que hacía este sacerdote era un oficio sencillo, lleno de significado, y refleja la actitud del sacerdote que usted tiene que ser en Cristo. Un sacerdote sencillo, dispuesto, ordenado,
con sencillez en su actuar, sobrio, solemne. Aquí encontramos y aprendemos en esta ley del holocausto que el sacerdote no hacía como él le parecía bien. El sacerdote hacía conforme a las instrucciones que estaban en la palabra del Señor. Si él tenía que vestirse de lino fino para poder realizar este sacrificio de holocausto, tal como la ley del holocausto lo establecía, el sacerdote no venía a la puerta del tabernáculo con otras vestiduras. No era un rebelde. El sacerdote era un ser obediente, dispuesto a servir con devoción a Dios en el oficio que le tocaba ejercer. Y el oficio que le tocaba ejercer en la ley del holocausto era recibir del oferente ese becerro que era como ofrenda de holocausto que representaba a esta parte, en este lado de la cruz, lo podemos ver que representa la muerte de Cristo en la cruz, entregándose con toda la devoción y todo el amor y toda la voluntad hacia su Padre. Pero en el otro lado de la cruz, el judío piadoso que traía esta ofrenda de holocausto venía como adorador para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que había recibido de él. El sacerdote recibía este animal que se ofrecía, pero él ejercía todas las instrucciones ordenadamente que la palabra de Dios dice en la ley del holocausto. Aquí hay algo solemne, apreciados hermanos, que tenemos que aprender. Usted como creyente en Cristo, usted como sacerdote delante del Señor, en la iglesia local, cuando se reúne en el nombre del Señor Jesús, en su culto solemne, ¿usted es solemne? ¿Usted va dispuesto? ¿Usted es una persona ordenada, con sencillez, sobrio, a ejercer un culto racional para alabanza y adoración al Dios que plugó revelar a su Hijo en su corazón? Aquí aprendemos del sacerdote en su actividad sacerdotal, sencilla, obediente, dispuesto, una persona ordenada, sobria, significa equilibrado, solemne ante la actividad que tenía que realizar. Donde el fuego de Dios ardía en su corazón siempre y donde ese fuego nunca, nunca se apagaba. ¿Eres tú? ¿Es usted ese tipo de sacerdote en el Señor? He aquí la primera lección, apreciados hermanos, de lo que nos da la ley del holocausto. Pasemos ahora a la ley del presente. Por favor, si podemos desplegar la segunda parte del texto, vamos a leer en Levítico capítulo 6, desde el texto 14 hasta el texto 23. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer desde el texto 14 al 23, donde está declarada la ley del presente. Vamos a aprender cuáles son las instrucciones que Dios da a los sacerdotes con respecto a la ley del presente o el holocausto del presente. La palabra del Señor dice así: y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse. Esto está desde el 14, texto 14. Y esta es la ley del presente. Han de ofrecerlo los hijos de Aarón delante de Jehová, delante del altar.
Y tomará de él un puñado de flor de harina del presente y de su aceite, y todo el incienso que está sobre el presente, y harálo arder sobre el altar por memoria, en olor suavísimo a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo del testimonio lo comerán. Texto 17. No se cocerá con levadura. Helo dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para vuestras generaciones. Tocante a las ofrendas encendidas de Jehová, toda cosa que tocare en ellas será santificada. Y habló Jehová diciendo, perdón, hasta el texto, está bien, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día en que serán ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, presente perpetuo, la mitad a la mañana y a la mitad a la tarde. Y en sartén se aderezará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos del presente ofrecerás a Jehová en olor de suavidad. Texto 22. Y el sacerdote que en el lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará ofrenda, estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Y todo presente de sacerdote será enteramente quemado, no se comerá. Hasta aquí la lectura con respecto a esta ley del presente, que se nos refleja entonces aquí en Levítico. Tenemos entonces de que aquí se nos ofrece una hermosísima figura de la iglesia. No olvidemos que ahora el oferente traía una ofrenda de presente a la puerta del tabernáculo, que consistía, ¿no es cierto?, una ofrenda vegetal. Esta ofrenda, como decía, es una hermosa figura de la iglesia, alimentándose en el lugar santo, de las perfecciones de Jesucristo, con la potencia de una santidad en forma práctica. Es nuestra porción por la gracia de Dios. Pero, dice la Escritura, en la ley del presente, debe comerse sin levadura. No olvide usted, apreciado hermano, hermana, que la levadura es símbolo del mal y del pecado. No podemos alimentarnos de Cristo si estamos constantemente complaciéndonos en los pecados que tiene el mundo. Esta comida que tenían que hacerla los sacerdotes tenía que hacerse en el lugar santo. Les recuerdo entonces que cuando el judío piadoso se acercaba a la puerta del tabernáculo y traía esta ofrenda de presente, traía la flor de harina, la cual la recibía el sacerdote, y en esa harina untaba con aceite e incienso. Recordará usted en nuestro estudio anterior de que esa flor de harina que estaba amasada con aceite y que tenía incienso puro encima, no debía contener ni levadura ni miel. ¿Se acuerda usted que decíamos que la levadura es el pecado? Y la miel refleja ese carácter meloso, tierno y dulce. Pues déjeme decirle que en esta ofrenda de presente o de oblación no tenía que tener ni levadura ni miel. No olvide usted que esta ofrenda de presente representa al Señor Jesús en su humanidad, en su vida, andando y viviendo y sirviendo a Dios aquí en la tierra. Eso representa esta ofrenda de presente. Y en esta ley que se establece aquí, se dice que el sacerdote tenía con su mano tomar un puño
de esta flor de harina untada con aceite, amasada con aceite y con incienso, sin levadura y sin miel, y tenía que ser quemada en el altar. Y lo que sobraba de esa harina amasada con aceite e incienso, la tenían que comer los sacerdotes en el lugar santo. Y la Escritura revela que era cosa santísima. Es por eso de que esta ofrenda es una figura de la iglesia, donde nosotros nos alimentamos de Cristo el Señor. Pero nuestro alimento tiene que ser sin levadura, porque no podemos alimentarnos de Cristo si constantemente estamos complaciéndonos con el pecado del mundo. Esta comida tenía que hacerse en el lugar santo. ¿Y dónde está la comida, apreciado hermano, que usted recibe del Señor? Es en la iglesia, en el culto solemne, en la reunión de adoración, en la reunión de alabanza, en el estudio de ministerio bíblico como el que tenemos hoy. Nuestra posición, nuestra marcha, nuestra conducta, nuestras personas, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, todo debe ser santificado y todo debe ser santo. Si queremos realmente alimentarnos de la ofrenda o de la verdadera ofrenda de Jesús. El texto 15 nos decía: todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Es decir, según la palabra de Dios, se necesitaba una verdadera energía sacerdotal para poder gozar de esta santa porción que tenían los sacerdotes como privilegio delante de Dios. Si la ofrenda de presente representa la humanidad de Cristo, la cual era quemada en ese altar, y era una ofrenda suave de olor grato, no olvide usted de que el fuego consumidor significa el juicio de Dios. Por lo tanto, aquí se revela la muerte de Cristo en satisfacción dada a Dios con un cuerpo santo, entregado enteramente a su Padre en devoción y amor. Nosotros hemos, así como los sacerdotes tenían que alimentarse de la porción que no era quemada en ese altar, es así como nosotros tenemos que alimentarnos con esa energía sacerdotal para poder gozar de la porción que nos corresponde al alimentarnos de Cristo. Fíjese que los hijos de Aarón expresan la idea de energía en la acción sacerdotal, mientras que las hijas de Aarón representan la debilidad o la flaqueza. Mire lo que dice Números en el capítulo 18, del texto 8 al 13. Lo voy a leer, por favor, tenga paciencia. Escuche atentamente lo que dice la palabra del Señor en Números capítulo 18, del 8 al 13. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. Todas las cosas sagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Eso también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas.
de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, a ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa, comerán de ellas. Habían cosas que los sacerdotes tenían que comer. Y habían cosas que podían comer los hijos, pero habían cosas que las hijas no podían comer. Espiritualmente esto nos refleja de que los hijos varones de Aarón representan la energía de la acción sacerdotal, pero las hijas de Aarón representan la flaqueza y la debilidad del hombre. Habían cosas que podían comer los hijos y habían cosas que no podían comer las hijas. Nuestros corazones deberían desear, apreciados hermanos, ardientemente la medida más alta de la energía sacerdotal a fin de que estuviésemos en un estado de llenar nuestras funciones sacerdotales más elevadas y participar así en el orden más elevado del alimento que corresponde al sacerdote en Cristo, en la iglesia del Señor. Solo podemos decir que por la gracia de Dios somos hechos participantes de la naturaleza divina. Podemos, si vivimos con la energía de esta naturaleza divina, seguir las huellas de aquel que está prefigurado en esta ofrenda de presente. Si renunciamos a nosotros mismos, nos despojamos de nuestro ego. Entonces cada uno de nuestros actos pueden despedir un olor agradable a Dios y a los que nos rodean. Así como el apóstol Pablo podría expresar a los hermanos que se reunían en el nombre del Señor Jesús allá en Filipos. Él decía, empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios, como dice Filipenses capítulo 4, allí en el texto 18. Los más pequeños, al igual que los más grandes servicios que se pueden hacer al Señor, pueden, por la potencia del Espíritu Santo, presentar ese olor de Cristo. Hacer una visita, escribir una carta, ejercer un ministerio, dar un vaso de agua fría, algunos centavos a algún necesitado. Todo puede exhalar el más suave perfume del nombre y de la gracia del Señor Jesucristo. Pero así también, si mortificamos la naturaleza carnal, seremos capaces de manifestar principios y elementos incorruptibles en nuestras vidas, así como, por ejemplo, palabras sazonadas con sal de una comunión con Dios. No olvide que esta ofrenda de presente u oblación nunca debía faltar la sal. Es más, apreciados hermanos, es más. Tropezamos y faltamos en todas estas cosas. Contristamos el Espíritu Santo de divinidad que está derramado en nuestros corazones con nuestra conducta. También estamos inclinados a agradarnos a nosotros mismos o a buscar la aprobación de los hombres. Y desgraciadamente hay en nosotros una negligencia de sazonar con sal nuestras conversaciones. De aquí entonces, apreciados hermanos, de aquí entonces viene que carecemos constantemente de ese aceite. Carecemos de nuestra vida de ese incienso y de la sal necesaria, mientras que al mismo tiempo se muestra en nosotros la tendencia de dejar aparecer y obrar la levadura que hay en nuestro ser.
o la miel que hay en nuestra naturaleza humana. No ha habido ni habrá jamás que la ofrenda de presente más perfecta que es el Señor Jesús. Pero gracias sean dadas a Dios, que somos aceptos y hechos agradables en el amado. Dichosos nosotros si pudiéramos tener nuestros corazones apartados del mundo y más cerca de Cristo. Y si nuestra mirada estuviera tan solo en Él, de modo que las vanidades que nos rodean no tuviesen el atractivo para nosotros, debemos dar gracias a Dios entonces, que hemos encontrado a aquel que será eternamente nuestra porción suficiente en Cristo Jesús. Pasemos, por favor, ahora a analizar la ley de expiación que se encuentran en los últimos 5 textos del libro de Levítico en su capítulo 6. Si podríamos desplegar el texto, por favor. Muchas gracias. Vamos a leer desde el texto 25 al texto 30. La palabra del Señor dice así, describiendo la ley de expiación. Habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación, la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo del testimonio. Texto 27. Todo lo que en su carne tocare será santificado, y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en la vasija de metal, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá de expiación alguna, de cuya sangre se metiera en el tabernáculo del testimonio para reconciliar en el santuario. Al fuego será quemada. Gracias. Vamos a volver a desplegar nuestra imagen. Eso, gracias. Ahí está. Tenemos ahora entonces la ley de la ofrenda del holocausto. Aquí vemos entonces de que ahora esta era una ofrenda no de olor grato, era una ofrenda de expiación. Por lo tanto, el judío piadoso que se acercaba a la puerta del tabernáculo no venía como un adorador para dar gratitud y alabanza a Dios, sino que venía como un pecador. Él tenía que poner sus manos sobre el animal sin tacha, el becerro o el carnero que traía, ponía sus manos sobre la cabeza de este animal y confesaba sus pecados. Luego el sacerdote le pasaba el cuchillo a este oferente y el mismo oferente tenía que degollar y matar a este animal. De esta manera el oferente quedaba impactado en su corazón de que una víctima inocente moría a causa de su culpabilidad. Pero a su vez quedaba con el gozo de que otro moría en lugar de él. La Escritura revela en el texto 25 que hemos leído acerca de esta ley de expiación. Debemos recordar que en la ley de expiación, tal como lo hemos estudiado anteriormente en Levítico capítulo 4, este animal, si bien era muerto y era trozado, solamente las partes interiores y el sebo eran quemados en el altar de bronce. Pero todo el resto del animal, su cuero, su esterquiol, su cabeza, su carne, toda eran quemadas fuera del real en un lugar de las cenizas.
Pero leíamos en el texto 25 aquí que describe la ley de la expiación, que dice: en el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el mismo lugar, aquí, en este lugar, a la puerta del tabernáculo, entre la puerta y el altar de bronce, este animal era degollado donde se degollaba el animal para el holocausto, que era quemado completamente en el altar. Es cosa santísima. Tanto el holocausto como la expiación, los dos tipos figuran en uno solo como un gran antitipo y se representan a Cristo bajo aspectos de su obra en forma muy diferente, como lo hemos estudiado. El holocausto, recuerde usted, apreciado hermana, apreciado hermano, representa a Cristo que responde a los afectos del corazón de Dios. Pero en la expiación responde a las profundas necesidades del hombre. En la expiación vemos con que la profunda abnegación que el Señor tomó sobre sí, donde todas las consecuencias del pecado del hombre y cómo Él se identificó con el hombre tan distanciado de Dios. Por esto, cuanto más profundizamos en la sumisión del corazón de Cristo a Dios, mejor comprenderemos su horror que Él tuvo hacia el pecado. Solo en la expiación se ofrece la figura apropiada del Señor Jesucristo, exhalando estos acentos de intensa agonía, porque solo Él, en aquella agonía, encontramos las circunstancias que evocaron tales acentos. Desde lo profundo de su alma sin mancha, la Escritura revela: es cosa santísima. Y si es cosa santísima, apreciados hermanos, la predicación del Evangelio en la iglesia local es solemne y fundamental. Si la sombra del tiempo era cosa santísima para Jehová, cuánto más la verdadera obra de expiación realizada por el Señor en esa cruz de ignominia. Fíjese que el profeta Isaías, en el cuarto cántico de su escrito, allí en Isaías 53:10, lo expresa así: con todo eso, refiriéndose al siervo perfecto de Jehová, el Señor Jesús, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Luego el texto en su segunda parte dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero quisiera llamar la atención a la primera parte del texto, cuando dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación. Expiar significa quitar, por la expiación, quitar la culpa por causa del pecado. Al pensar en esta porción de la Escritura que escribió Isaías proféticamente, nos hace pensar del cristiano verdadero, adorando al Señor, pero quitando el calzado de sus pies, pues el que sufre aquí es Dios. Y es muy conmovedor, apreciados hermanos, en que Jehová quiso quebrantar al que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Pero cómo que fue que quiso quebrantarlo, podríamos preguntarnos. Ciertamente ese aspecto, la verdad que enternece mi corazón, al pensar que su Hijo amado lo quebrantó
y a mí me restauró. A su Hijo amado lo abrumó con la carga del pecado de expiación, para la expiación por mi culpa, y a mí me aceptó. Al pensar de que a su Hijo amado cargó en él el pecado de todos nosotros y mío, y a mí me perdonó tal como soy. En las horas de oscuridad del Calvario, nuestro Señor sufrió de la mano de Dios. Fíjese, apreciado hermano, que la palabra quebrantar es una palabra muy fuerte. Significa aplastar. Así que prácticamente el texto dice, con todo Jehová quiso aplastarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa palabra quebrantar es una palabra muy fuerte. Significa aplastar. Dios aplicó la más severa sentencia que en su infinita justicia y santidad podía aplicar al pecado. Y esto ocurrió sobre la persona amada de su Hijo Jesucristo, cuando colgó de esa cruz. Y así quedó pagada la deuda. Y así quedó satisfecha la exigencia. Pero este juicio que hizo Dios sobre él trajo un sufrimiento indescriptible para el Señor e incomparable, incomprensible para nosotros, que al quebrantar o aplastar a su Hijo en la cruz, trae un efecto extrañable al pobre pecador. Cuando leemos aquí en la Escritura que dice sujetándole a padecimiento, expresa la profundidad de su sufrimiento que llevó el Señor, aquella enfermedad que representaba el pecado, en el juicio que Dios le dio, con todo su dolor. En su profunda angustia clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su vida estaba siendo puesta por expiación por el pecado, tal cual como está reflejada en esta ley de la expiación que estamos considerando, o como está reflejada en esa ofrenda de expiación que consideramos anteriormente en nuestro estudio. Y es solemne, apreciados hermanos. Su alma se hizo una ofrenda por el pecado. El hecho que Dios lo hizo pecado, es decir, que fue cargado en él el pecado de todos nosotros, fue algo que le abrumó. El ser sumergido en las profundas aguas de la aflicción trajo a él el sufrimiento más profundo en su inmaculada alma. Cuando vemos la ofrenda de expiación y después de matar el animal y sus partes eran llevadas fuera del real y era quemada la cabeza, la carne, el estiércol y el cuero, ese quemar en texto hebraico es saraf, que significa una quemadura, un fuego consumidor. Y eso refleja que ese fuego es el juicio de Dios, que consume la ofrenda de expiación fuera del real, consumía ese animal, pero en la cruz del Calvario era el fuego consumidor que consumía el pecado del hombre. Hoy podemos postrarnos en adoración y podríamos reconocer las profundas aguas del amor divino, derramado abundantemente
por la gracia de Dios en nosotros. Ese es el antitipo de la ofrenda de expiación. Es decir, el tipo expresado en la ley del holocausto y expresado en en la ley de expiación y expresado en la ofrenda de expiación. El antitipo es el Señor Jesús muriendo en la cruz por expiación de nuestros pecados. Sin embargo, en la ley de expiación vemos al sacerdote que hacía su trabajo con profunda solemnidad ante este sacrificio tan significativo. Era sin duda, apreciados hermanos, una cosa santísima ante los ojos y ante la apreciación de Dios. Pues en la ley de la expiación y en la ofrenda de expiación, Dios estaba viendo al Señor Jesús muriendo en la cruz y derramando su sangre para expiar el pecado de todos nosotros. Hay una profunda solemnidad en el sacerdote. Y aquí hay otra gran lección para nosotros. En la necesidad de predicar en nuestra iglesia local el evangelio con una solemnidad profunda, porque tal como lo dice la Escritura, es cosa santísima.